que corresponde a las manifestaciones cutáneas de las enfermedades internas y a las colagenopatías. Son dos clases, dos teóricos que ustedes van a reflejar, porque seguramente en semiología y en otras materias ya lo vieron. Las colagenopatías también en semiología son manifestaciones que se ven en la piel de enfermedades sistémicas. Así que, bueno, en la piel no solamente vamos a tener patologías propias, como las que venimos viendo hasta ahora, que las dividimos según la lesión elemental, sino también la piel va a ser marcadora de muchas enfermedades, de muchas patologías sistémicas, y también la piel, como yo le digo muchas veces a los pacientes, es muy bocona de toda lo que es la patología psicológica y psiquiátrica. No, por ahí no van a estar contempladas acá dentro de las manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas, pero hago un apartado ahora, antes de comenzar, para que sepan la estrecha relación de la piel con todo lo que es la patología psicológica y psiquiátrica, ya que la piel y el sistema, todo el sistema nervioso tienen el mismo origen. Todo, van a ver que muchas manifestaciones y muchas patologías que estuve yo hablando hasta ahora, muchas de ellas relacioné la aparición o el desencadenante con un estrés, y es innumerable la cantidad de manifestaciones que vemos a partir de un episodio traumático, ya sea físico como psíquico. Muchas veces los pacientes mismos no encuentran la relación hasta que uno se la pone dentro de la consulta enfrente. Y la piel, como les decía, es revocona. Ejemplo de manifestaciones cutáneas de enfermedades psicológicas o psiquiátricas tenemos al vitiligo, que las vimos en las maculosas, a la psoriasis, a las que la vimos en las eritematas famosas, a las alopecias en general, las alopecias areatas o la alopecia universal, eczemas. Hay un montón, mismo patologías hasta de las uñas, en donde uno le pregunta al paciente qué le pasó y termina refiriendo un episodio traumático. Así que bueno, como apartado y antes de comenzar con las enfermedades sistémicas, no quería dejar pasar la importancia y la oportunidad de nombrar esta asociación que tienen las enfermedades de otro tipo con la piel. Como les decía, muchas patologías, en este caso de origen sistémico, tal vez tengan como primer o como gran manifestación a nivel del tegumento, a pesar de que la piel no sea la causa generadora. Si vamos a la primera que tenemos acá, tenemos a la diabetes, que tiene una prevalencia en la población de entre el 3 y el 6%, y dentro de la población total, el 30% desarrolla manifestaciones cutáneas, que en algunos pacientes son primera manifestación. Generalmente, en las generalidades, la piel de un diabético es una piel engrosada, con un tinte amarillento, que no es generada por carotenos, es seca, esto genera prurito, la piel seca siempre pica, así que en este caso, esta cirrosis, se llama así, cirrosis a la piel seca, genera prurito en el paciente sin otra causa. El paciente tiene complicaciones, entre ellas las más frecuentes son las infecciones. En general, estas complicaciones se dan por alteraciones en la función de los glóbulos blancos y en la alteración en la microcirculación. Y dentro de los microorganismos que están más asociados con el diabético están los hongos, siendo los dermatofitos y la cándida los hongos más frecuentes. Las patologías más frecuentes que encontramos generadas por estos hongos en pacientes diabéticos son sobre todo la balancostitis de los varones, en donde se da un eritema con edema y secreción a nivel del glande, la vulvovaginitis con edema, eritema, fisuras a nivel vulvar. La quelitis angular es lo que en el barrio se le dice la boquera, es muy frecuente en los pacientes diabéticos. Cuando venga un paciente que en frecuencia, aparte tiene otras causas, por supuesto, pero si tiene un paciente enfrente con estas manifestaciones a repetición, igual yo la pido en primera consulta también, pídale una glucemia, un laboratorio con glucemia, porque a veces es primera manifestación. Muy frecuente en la consulta, sobre todo, los mandan a los diabetólogos y a los pacientes que son un poco conscientes del tema de la diabetes, consultan al inicio, pero si no, llegan ya con todo el compromiso de la lámina ungueal. Muy frecuente es la onicomicosis y la perionicis. La onicomicosis es esta afección del hongo en la lámina ungueal, generando toda lo que es la lámina engrosada, con cambio de coloración, que el comienzo es desde la parte distal y va ascendiendo hacia la parte proximal, es decir, desde donde uno se corta las uñas hasta la parte donde está la matriz, si ustedes recuerdan la primera clase. Esa es la forma más frecuente de onicomicosis, pero también podemos tener onicomicosis del borde proximal, y se da sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que tuvieron algún traumatismo, o hay que ver cuál es la causa. El tema está en que acá, en los pacientes diabéticos, por eso a veces consultan cuando por suerte es un hongo de inicio, pero en la mayoría no pasa. Sobre todo si la onicomicosis es a nivel de los pies, hay que cuidar los pies como si fuesen una bailarina, así les digo yo a la paciente. ¿Por qué? Porque estos hongos en las uñas, o los hongos interdigitales, o la patología a nivel sobre todo a nivel de los pies, actúan como puertas abiertas para cualquier infección que en el caso de un diabético sería un problema. Así que siempre que tengan enfrente a un paciente diabético, mírenle las uñas, mírenle los pies, si no tienen algún intertrigo o un hongo entre los dedos, y empiecen, si no son dermatólogos, deriven o pídanle como para empezar a hacer un tratamiento, porque es un problema. Porque aparte de tener como mayor predisposición por esta alteración en los leucocitos, también tienen alteraciones vasculares, como les decía.
y estas alteraciones vasculares son causa importante de mortalidad en este tipo de pacientes. Acá lo que se afectan son pueden ser vasos de pequeño calibre o de gran calibre, y lo que se genera es una microangiopatía diabética que es caracterizada por un aumento, a nivel histológico por supuesto, por un aumento de las células endoteliales de arteriolas, capilares, vénulas, sobre todo los miembros inferiores, que producen alteraciones en la piel, generan alteraciones tróficas de la piel seca, brillante, fría, con cambios de la coloración, y estas distrofias unguiales que les decía. Esta alteración a nivel de la microcirculación, si avanza, puede llevar a una disminución, a una falta de irrigación en el miembro, y el extremo absoluto de esto es la gangrena, que ocurre habitualmente en los pies por esta microangiopatía. Entonces, el paciente con diabetes sobre todo tiene mayor predisposición a infecciones, tiene esta microangiopatía por el aumento de las células endoteliales que genera una obliteración a nivel de los vasos, y también tiene tiene alteración neurológica con una neuropatía periférica que es mixta, es decir, que puede ser motora, sensitiva o autónoma. Todo esto hace un gran combo para que el paciente necesite sí o sí cuidarse, sobre todo las extremidades inferiores. Por eso es muy importante educar al paciente diabético para que cuide todo esto, para que esté atento a todo esto, porque son puertas y ventanas que se abren para que pueda llegar a desencadenar en lo peor. La microangiopatía, junto con esta alteración neurológica, genera lo que se llama el pie diabético. Como les decía, esta alteración, esta neuropatía periférica puede ser motora, es decir, que compromete a los nervios motores y lleva, por ejemplo, a cambios posturales de los pies. También puede ser sensitiva, y esta es una de las más vistas o que más se da, en donde el paciente, al tener una alteración neurológica en la parte nerviosa sensitiva, presenta alteraciones o disminución en la sensibilidad dolorosa y táctil. Y también el sistema nervioso autónomo, con una disminución, en la liberación del sudor, que se llama anhidrosis, una hiperemia, un edema. Entonces, esta alteración mixta, los cambios mecánicos y todo lo que fuimos desarrollando, llevan a lo que se llama el pie diabético, que comienza con una hiperkeratosis, que se acuerdan que en la primera clase dentro de las lesiones elementales estaba la hiperkeratosis o engrosamiento de la piel, que se ulcera y genera lo que se llama el mal perforante, que se encuentra sobre todo en sitios de apoyo. Por ejemplo, cabeza del primer conjunto metatarsiano, que son los sitios de apoyo, el talón. El paciente es un combo, por esto les decía, no llega bien la sangre porque tiene que tiene una alteración en la microcirculación. Tiene mayor predisposición a todo lo que sea infeccioso, y a su vez tiene esta alteración a nivel nervioso, tanto motor, sensitivo y autónomo, que hace que el paciente, sobre todo con la pérdida de esta sensibilidad, si se lastima, si se corta, si se ulcera, no siente dolor. Entonces, esto, cuando llega el paciente a la consulta, muchas veces es tarde. Por eso hay tanta amputación a nivel de los pies diabéticos, de las piernas, porque cuando llega ya el paciente no se da cuenta que tiene este tipo de lesiones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es muy importante que ustedes busquen al paciente para que no se rasque fuerte, no se golpee, no se lastime, se cuide las uñas, se cuide entre los dedos, secarse bien, para que no ande descalzo, siempre calzado, por todas estas cuestiones que fuimos diciendo. ¿Qué puede pasar cuando un paciente tiene todos estos frentes abiertos y pasar a lo que tiene la neuropatía, infección, alteración en la vascularización? Esto lleva a una osteomielitis y a una gangrena que es irreversible, que hace que al paciente diabético sea altamente probable que si cursa con alguno de estos procesos, haya que a veces comienzan amputándole algún dedo o alguna falange, y muchas veces terminan con la amputación del miembro o de los dos. Así que es importante educar al paciente. Aparte de tener todas estas alteraciones, el paciente diabético también presenta lesiones que llaman síntomas eruptivos, que se da por una hiperlipoproteinemia, que lo vamos a ver en la próxima filmina, en donde hay depósitos de todo lo que son las grasas en sangre a nivel de la piel. Otra alteración de la piel frecuente de ver en los pacientes con diabetes es la necrobiosis lipoídica. En general no es tan infrecuente de ver, yo la vi bastantes veces. Se da en cualquier edad, sobre todo en mujeres y en pacientes, obviamente estamos hablando de pacientes siempre diabéticos, y se la ve como una placa, es decir, una lesión sobrelevada, de tinte violáceo amarillento, con un centro que a veces es atrófico y que está surcada de telangiectasias. En general se da sobre todo en las zonas tibiales, puede ser uni o bilateral, y es muy frecuente todo lo que se genera por esta alteración a nivel de la vascularización. También se da por degeneración del colágeno de la piel, y es bastante frecuente de ver, y una vez que aparece ya se instala. El diagnóstico en general es histológico, se puede hacer clínicamente, pero con un ojo que por ahí ya tenga varios pacientes vistos, sabiendo el antecedente de que estamos frente a un paciente que es diabético. Después tenemos otra lesión que se llama granuloma anular. Muchas veces son confundidas con dermatofitos, porque tienen la característica de tener un borde bien marcado o bien activo, con un centro más tendente a la piel normal, y que a veces pensamos que puede llegar a ser un hongo y no representar también como no tener un granuloma anular.
También tenemos ampollas que son bastante frecuentes en personas añosas, se dan de aparición espontánea, son ampollas estériles, sobre todo a nivel de los dedos. El segundo grupo de enfermedades de la piel que tienen un correlato a nivel de la patología sistémica, tenemos a las hiperlipoproteinemias, en donde los lípidos plasmáticos, que son insolubles, necesitan ser transportados y para eso se unen a una proteína formando las lipoproteínas. Frente a la ingesta de los lípidos, se activan las lipasas que están en las paredes de los capilares. En las hiperlipoproteinemias, lo que se genera es que aumenta la concentración de estas lipoproteínas y se expresan, se van a depositar a nivel de la piel. ¿De qué forma? Sobre todo, la más frecuente son los santomas. Y dentro de los santomas, muy frecuente de ver en la consulta, es esto que se llama santoma plano o santelasma, que se ven como si fuese un empedrado o son placas de color amarillento, sobre todo en las zonas de los párpados, que es la zona más finita la piel más finita del cuerpo. También se ven en el cuello muchas veces, se pueden ver en el resto de la piel, en el pecho, en el tórax. Y cuando llega un paciente a la consulta con este tipo de lesiones, lo primero que tenemos que pedir es un perfil lipídico porque siempre va a haber un aumento de las grasas en sangre y hace que se depositen en forma de santomas o de empedrado amarillento a nivel de la piel y que sea visible. También tenemos los santomas tuberosos, como en el caso de esta foto, en donde ya no se produce el depósito en forma de placas, sino que se hace en forma de nódulos, que son amarillentos, sólidos, que a veces coalescen y que se encuentran sobre todo en codos, rodillas, en el dorso, en las manos, en los pies, y que cuando uno hace el perfil lipídico vienen inmensas cantidades de lípidos en sangre. Después tenemos otras variedades como el tendinoso, que se alojan a nivel de todo lo que es, se generan estos nódulos amarillentos en todo lo que es tendones, ligamentos, pero en general estos son los más frecuentes de ver en la consulta y cuando lo vean, porque esto lo van a ver en familiares, gente en la calle o en su misma consulta, cuando lo vean, pídanle un perfil lipídico. Esto no mejora si no mejora la causa generadora. Después tenemos el grupo de endocrinopatías. Empezamos con el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo la piel se caracteriza por ser muy fina, eritematosa, caliente, húmeda, tienen en general telangiectasias, y esto se da por un aumento de la irrigación cutánea por vasodilatación arteriolar. Recuerden que en las enfermedades maculosas dijimos que sobre todo una de las patologías que como el vitiligo, aparte de que la causa más frecuente de asociación es el estrés, la patología tiroidea también marca vitiligo. En estos pacientes también tienen alteraciones a nivel de las maneras, con un pelo muy fino, con una alopecia difusa, a veces con alopecia areata. Tienen uñas delgadas, frágiles. El paciente viene a la consulta por eso, la uña se le quiebra como en capas, se le va descamando. Pero es una piel, como les decía, fina, húmeda, eritematosa, que en general lo que trae al paciente hipertiroide a la consulta es el tema de la alopecia o las pérdidas del cabello y la fragilidad unguial. Esas son las dos causas más frecuentes de consulta en un hipertiroide. En cambio, en el hipotiroideo, la piel ya es más fría, pálida, esto se da por vasoconstricción, se caracteriza por tener depósito de mucina, generando lo que se llama el mixedema, que puede ser generalizado o estar localizado sobre todo en párpados, dorso de manos, la fosa supraclavicular, es esa cara abotagada, como si fuese con bolsas, es muy frecuente de ver en los pacientes hipotiroideos. La piel es seca porque tienen una disminución en la liberación de todo lo que es secreciones, ya sea sudor o sebo, también es amarillenta, el pelo es también de crecimiento lento, opaco, frágil, tiende a la alopecia, las uñas también crecen lento, son delgadas, frágiles. Entonces, las dos causas principales de consulta en pacientes con patología tiroidea es el tema del cabello y de las uñas. La próxima endocrinopatía es el síndrome de Cushing, en donde puede haber hay una hiperfunción adrenal que puede ser primitiva o secundaria, por ejemplo, en pacientes que están en terapia prolongada con glucocorticoides orales. Entonces, lo que se genera es una obesidad distributiva, la cara de luna llena, la jiba de búfalo, el abdomen péndulo, los miembros delgados, y lo que corresponde a nivel de la piel es que se la ve adelgazada. En estos pacientes es muy frecuente la generación de estrías. Esto se da por fractura de las fibras elásticas. El corticoide, ya sea por tener un síndrome de hiperfunción adrenal, es decir, por tener un cortisol endógeno aumentado o por colocarse una crema con corticoides locales mucho tiempo, lo que genera es esta fractura de las fibras elásticas que se va a manifestar como estrías a nivel de la piel. Por eso, cuando uno receta un corticoide tópico para cualquier patología, hay que avisarle al paciente que no lo perpetúe su uso, que lo use corto tiempo, porque genera atrofia de la piel, es decir, una lesión elemental que vimos al inicio, con adelgazamiento de todo lo que es la epidermis, y las fracturas de estas fibras elásticas que se traducen en la generación de estrías. En estos pacientes las cicatrices tardan más, es decir, que las heridas curan lento,
tienen mayor predisposición a infecciones, sobre todo bacterianas y micóticas. La próxima endocrinopatía sería el síndrome de Addison, en donde lo que hay es una disminución o una hipofunción de todo lo que es la corteza adrenal. Generalmente la causa más frecuente es la autoinmunitaria, y a nivel de la piel y de las mucosas se traduce con una hiperpigmentación de las áreas que ya están pigmentadas, por ejemplo, áreas del rostro, la línea alba, los pezones, el área genital, los surcos, las flexuras, todo eso que ya está pigmentado, ya un poco más pigmentado que el resto de la piel, se pigmenta aún más. Hay disminución de la liberación de andrógenos, por eso las mujeres con Addison tienen menor cantidad de vellos. Después tenemos a las porfirias. Las porfirias se dan por alteraciones en el metabolismo de la biosíntesis del heme. Lo que hace es una acumulación y se libera lo que serían un pigmento de color rojo violáceo, que son las porfirinas, hablando siempre de las porfirias más frecuentes, que es la porfiria cutánea tarda, en donde hay hiperpigmentación de la piel, lesiones ampollares, hipertricosis, y el paciente presenta una coloración fuerte o de este color rojo violáceo a nivel de la orina. Como les decía, es muy frecuente de ver de que el paciente llega a la consulta dermatológica por alguna lesión o por alguna manifestación de este tipo, pero no olviden leer la piel, porque tenemos que buscar cuál es la causa o el sustrato interno que está generando esta manifestación a nivel de la piel. No, acá, en la clase de hoy, no estamos hablando de un gran título, de una lesión elemental grande, como vinimos haciendo hasta ahora, que eran patologías propias de la piel, sino que estamos hablando de cosas o lesiones que se manifiestan en la piel y tenemos que buscarle un correlato, ya sea sistémico o psicológico o psiquiátrico. A medida que vayamos avanzando, yo voy a ir nombrando más patologías que ahora por ahí nombré las que ya vimos, como la psoriasis, el vitiligo, las alopecias, alteraciones a nivel de la lámina unguial, todas patologías que eczemas, todas patologías que, como les dije al inicio de la clase, tienen que ver con estrés o trastornos psicológicos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Importante, y recalco, tener en cuenta todo lo que es el cuidado, educar al paciente diabético sobre todo, por estas alteraciones y esta predisposición que tiene a infecciones, a las alteraciones a nivel de la microcirculación y alteraciones sobre todo a nivel neurológico, motor, sensitivo, autónomo, que hacen que el paciente pierda sensibilidad y que después llevemos a las amputaciones. Así que importantísimo tener en claro eso y mandar a su paciente a la consulta. Bueno, seguimos entonces con las colagenopatías. Las colagenopatías, dentro de este nombre, tenemos a un grupo de enfermedades que son autoinmunitarias. Dentro de este gran nombre, la primera que vamos a nombrar es al lupus eritematoso. El lupus eritematoso, en general, podemos tener extremos. Como les puse acá en este esquema, una de las puntas de la flecha es el LED, o lupus discoideo crónico, que es, igual ahora lo vamos a volver a repetir, es un lupus que tiene mayor compromiso, o el compromiso principal es a nivel de la piel. A su vez, en el otro extremo de la flecha tenemos al LES, que es el lupus eritematoso sistémico, en donde en este conjunto de pacientes el compromiso ya es sistémico, no es solamente a nivel de la piel, sino también en órganos internos. Y tenemos un intermedio, que es el lupus eritematoso cutáneo subagudo, que tiene manifestaciones a nivel de la piel y pocas manifestaciones a nivel de los órganos internos. En líneas generales, no estoy hablando de ninguno de estos tres, sino de la generalidad, el lupus es más frecuente en las mujeres de entre 20 y 45 años, aunque también se ven varones. La etiología es desconocida, pero está asociado a la herencia. Hay autoanticuerpos en todos que están dirigidos contra proteínas del ADN nuclear. Y esta es la causa o el común denominador para todos estos lupus, los autoanticuerpos contra el ADN. Tiene factores que son desencadenantes y agravantes. Una vez, obviamente, el paciente tiene el factor genético asociado a estos factores ambientales, como por ejemplo algún trauma físico o psíquico. A veces es desencadenadas las lesiones agudas por frío, por sol, por el uso de algún fármaco. Entonces, en pacientes, como les decía, que tienen una carga genética predisponente. Entonces, el primer extremo de la flecha dijimos que correspondía al lupus eritematoso discoideo, que es crónico y que en general es, la relación o el compromiso se da sobre todo a nivel de la piel. Lo que genera a nivel de la piel es una lesión que tiene una triada diagnóstica característica, que está compuesta por eritema, escama y atrofia. Entonces, cuando nosotros veamos lesiones que son rojas, que al verlas parece que le faltara contenido en el medio y que tienen una escama, es decir, esto forma parte de esta triada, eritema, escama y atrofia, y que se encuentran localizadas sobre todo en las zonas fotoexpuestas o expuestas al sol, piensen que podrían llegar a tener enfrente a un paciente con un LED.
Decíamos que estas lesiones con esta triada característica de eritema, escama y atrofia se manifiestan sobre todo en las zonas fotoexpuestas o expuestas al sol. En general, esta se caracteriza por ser escamas muy adherentes, que no se salen fácilmente. Y las localizaciones más frecuentes fotoexpuestas es el rostro, la zona frontal, los pabellones auriculares, las mejillas y en muchos pacientes el cuero cabelludo. Estas lesiones con esta triada diagnóstica característica no solamente se va a encontrar a nivel de las zonas fotoexpuestas o expuestas al sol, sino que a veces también se las encuentra en lesiones en zonas de piel no expuesta al sol. Entonces decimos que es un LED generalizado. También tenemos compromiso a nivel de las mucosas. Hay un 25% de los pacientes con LED que tienen lesiones eritematosas, escamosas, labios engrosados, lesiones ulcerativas a nivel de la mucosa. Y también tienen compromiso a nivel de las faneras. Recuerden que dijimos que una de las características de esta triada es que tenía atrofia. Atrofia significa que hay adelgazamiento o falta de todo lo que sería, no falta como ulceración, sino como lesión, que como que le faltara contenido. Y muchas veces esta atrofia atraviesa la membrana basal y en el cuero cabelludo esto lo que genera o lo que se traduce es en una alopecia definitiva. Todo lo que atraviese la membrana basal, recuerden que cursa con secuela cicatrizal y donde hay cicatriz no hay pelo. Entonces, en el LED, con esta triada diagnóstica, la característica es la alopecia definitiva. También puede tener lesiones a nivel de las uñas, con engrosamiento de las uñas, que a veces podrían ser confundidas con una onicomicosis. El LED generalizado, es decir, que está en zonas expuestas y no expuestas al sol, tienen un porcentaje que a veces va del 2 al 7% de capacidad de generar, el LED generalizado tiene un 20% de transformarse en un LED. Es decir, el LED, las lesiones con eritema, escama y atrofia, que dijimos que no solamente se encuentran en zonas expuestas al sol, sino en otras regiones no expuestas, puede virar a un lupus eritematoso sistémico en un 20%. En cambio, el LED que está solamente en zonas expuestas tiene de un 2 a un 7% de capacidad de virar a un lupus sistémico. En general, cuando vienen a la consulta los pacientes, uno realiza la sospecha diagnóstica clínica, lo que se plantea es realizar una biopsia de piel, ahí tenemos la certeza diagnóstica, y en general yo en forma concomitante pido los anticuerpos para descartar que no tenga este paciente un lupus eritematoso sistémico, pero en general el LED queda como lupus discoideo crónico localizado a nivel de la piel. El anticuerpo, que se pide un examen de laboratorio común, y los anticuerpos que son comunes para los LED, los lupus, son los anticuerpos antinúcleo. También se piden, yo pido por lo menos los anticuerpos para LES, que ahora los vamos a volver a repetir, que son los anti-RO, anti-LA. Puede tener, mañana cuando veamos infección, mañana, no, mañana no, bueno, el día que veamos infecciosas, vamos a nombrar a la BDRL, que es una prueba que se utiliza para pacientes con sífilis, pero la BDRL puede estar reactiva en pacientes, o puede estar reactiva en pacientes que no tienen sífilis, entre ellos en pacientes con colágenopatías. Entonces es una BDRL falso positiva. En general, como les dije que estos pacientes tienen un compromiso genético, pero también tienen factores desencadenantes y agravantes, en estos pacientes el factor que generalmente es desencadenante para la aparición de estas lesiones es el sol. Por eso es más frecuente de ver esta triada en zonas fotoexpuestas. Por eso hay que pedir al paciente el uso del factor de protección solar, medios físicos también, por el tema de aparición de lesiones en el cuero cabelludo, sobre todo en personas en donde el pelo es protección, entonces en personas que les falta pelo o personas que se les ve el cuero cabelludo, pedir no solamente el uso del factor de protección, sino también de medios físicos y respetar el horario de exposición. Eso es para evitar todo lo que es los factores desencadenantes y agravantes. En las lesiones, en general, lo que yo utilizo son cremas con glucocorticoides, generalmente con éxito, mejoran, aunque ya la lesión característica presenta una atrofia, entonces no es que desaparecen del todo, y dependiendo la cantidad de lesiones que tenga, o si tiene un compromiso a nivel sistémico, se utilizan glucocorticoides por vía oral y también otro tipo de tratamientos, como es la cloroquina, siempre y cuando esto en general se hace tratamiento concomitante con un reumatólogo que es quien se ocupa de las enfermedades autoinmunitarias, pero bueno, las drogas más utilizadas por vía oral son esas. Doctora, ¿qué significa ahí que dice FAN en la diapositiva? Factor antinúcleo. Gracias. El otro extremo de la flecha, dijimos que para el lado de la flecha que estaba el LED, tenía mayor compromiso a nivel de la piel con esta triada diagnóstica, y para la otra punta de la flecha teníamos el lupus eritematoso sistémico, en donde acá, como el nombre lo indica, el compromiso ya es más allá de la piel, con compromiso en órganos internos, es sistémico, y los órganos más comprometidos son el renal, el sistema nervioso y las articulaciones. En general, tiene compromiso también en todo lo que es la parte serosa, tiene otros compromisos, pero esos son los más frecuentes. Los pacientes con un LES
generalmente un alto porcentaje debutan con un tipo de lesiones que son lesiones eritematosas, papulosas, sobre todo en zonas expuestas al sol, sobre todo en rostro, que es como se ve acá, como estoy marcando con el mouse, que se lo llama eritema en alas de mariposa. Estas son lesiones que a veces pueden ser confundidas con otra patología, son papulosas, son eritematosas, a veces no es muy fácil de hacer diagnóstico diferencial con una rosácea muy florida o con otro tipo de patología. En general, el eritema en ala de mariposa es de mejillas, del dorso o del tabique nasal y deja sin lesiones todo lo que es el pliegue o el surco nasogeniano. Es bien generalizado a nivel de las mejillas y del tabique. También, como forma parte no solamente de primera manifestación, y es por ahí lo que lleva al paciente a la consulta, y haciéndole todos los estudios, cuando uno ve este tipo de lesiones, no se queden solamente con esto que puede confundir o puede hacer pensar en una lesión propiamente de la piel, y estudien al paciente porque podemos estar frente a un LES. A pesar de que dentro de los criterios diagnósticos para pensar en un LES, hay otro tipo de síntomas, como por ejemplo lesiones a nivel de la mucosa oral, que se manifiestan como úlceras dolorosas, lesiones a nivel de las faneras. Dijimos que en el anterior, en el LED, como tenía una tirada diagnóstica característica compuesta, una de las partes de la tirada era la atrofia, tenía alopecia cicatrizal. En cambio acá, la alopecia es no cicatrizal, tiene una alopecia que es más difusa, alteraciones a nivel de todo lo que es la lámina unguial. Acá también el paciente tiene una fotosensibilidad, es decir, que ante la exposición solar actúa como un desencadenante o agravante. Muchos pacientes, aparte de tener estas manifestaciones, tienen artritis o lesiones dolorosas a nivel de las articulaciones, serositis, alteraciones renales, como les decía, y del sistema nervioso, alteraciones hematológicas. Así que a veces es primera manifestación, pero no es única, y no nos quedemos solamente con lo que estamos viendo a nivel de la piel y hay que estudiar al paciente. Acá lo que se pide, aparte del estudio de laboratorio completo, se pide el colágenograma con el factor antinúcleo, anticuerpos anti-RO, anticuerpos anti-LA, la BDRL, que es falso positiva muchas veces, anticuerpos anti-SM, tienen una pancitopenia estos pacientes, una hipocomplementemia. Si tenemos alguna duda, también podemos hacer alguna toma biopsia de las lesiones de la piel. En general, el paciente cuando viene a la consulta por ahí con un LES ya viene diagnosticado, porque ya tiene manifestaciones a nivel de los órganos internos. No es por ahí viene también a la consulta porque tiene, como que debuta con una serie de signos clínicos o de manifestaciones clínicas en las que también está manifestada la enfermedad a nivel de la piel. Como les decía, ya en este caso, no solamente va a ser solamente el compromiso a nivel de la piel, sino a nivel de los órganos internos. Y bueno, el tratamiento va a ser multidisciplinario, con el reumatólogo, con las mismas drogas que estuvimos diciendo, inmunosupresores, y hay que ir viendo, dependiendo la patología del paciente, hacer el tipo de tratamiento específico. En el medio, dijimos que teníamos una entidad medial que se manifiesta por tener lesiones a nivel de la piel, de las mucosas y de las faneras, y lo que el compromiso más frecuente se da a nivel de la piel de zonas expuestas al sol o fotoexpuestas, y en un 70% de los pacientes esta manifestación a nivel de la piel se la ve como policíclicas o anulares, es decir, lesiones que son como circulares, semicirculares, y también como lesiones eritematoescamosas que a veces se pueden llevar a confundir con alguna lesión eritematoescamosa de las que vimos en la clase pasada. A nivel de la mucosa también presentan lesiones ulceradas, en las faneras, sobre todo a nivel del cuero cabelludo, generan alopecia, en este caso es no cicatrizal, y un alto porcentaje de los pacientes, más del 50%, presenta una fotosensibilidad que por ahí ese sería un síntoma que hace sospechar que estamos frente a una colágenopatía. Es decir, que el paciente tiene una intolerancia exagerada a la exposición solar. La segunda colágenopatía que vamos a ver y que no es frecuente de ver en adultos es la dermatomiositis. En esta colágenopatía, la alteración en una dermatomiositis pura es a nivel de la piel, de los músculos y de los vasos sanguíneos. Si la alteración es solamente a nivel de la piel, se llama dermatomiositis amiopática. En cambio, si solamente afecta a los músculos, se llama polimiositis. Se da, sobre todo, es rara, por suerte, se da sobre todo en mujeres de entre 50 y 60 años, pero como les resalté en rojo, acá en esta filmina, es la colágenopatía más frecuente en niños menores de 15 años. Y también dentro de cuando hay aparición de una dermatomiositis en un adulto, se lo considera síndrome paraneoplásico. Como todas las colágenopatías, la etiología es desconocida, generalmente hay compromiso genético, y también tiene factores desencadenantes o agravantes, como les decía, el sol es un factor, pero también las infecciones, ya sea con virus, parásitos, bacterias, también la asociación con algunos tumores, por eso les decía que es paraneoplásica, con alteraciones sobre todo en la inmunidad humoral y celular.
La característica clínica tiene un periodo que es agudo, en donde a nivel de la piel se da lo que se llama edema de heliotropo, que se da un edema generalmente bipalpebral, pero unilateral, con un ojo de una coloración rojo-violácea, viene edematoso, también puede haber eritema en alas de mariposa, telangiectasias, eso es a nivel agudo y a nivel de la piel. En un paciente crónico a nivel de la piel podemos tener una alteración que se llama poikilodermiforme, en donde hay una hiper e hipopigmentación junta, como esa patología que se da, que vimos en la primera clase donde yo les decía que parece huevo de codorniz o huevo de tero, porque hay manchas oscuras y claras en el mismo momento, alopecia difusa, depósito de calcio a nivel de los tendones que se llama calcinosis. Esto es lo que se ve a nivel cutáneo, tanto agudo como en la forma crónica. Dijimos que tiene compromiso no solo a nivel cutáneo, sino también a nivel muscular. Y lo que se produce es un proceso inflamatorio degenerativo del músculo estriado, que es voluntario, donde hay una debilidad simétrica, puede llevar a una atrofia muscular, y el complejo muscular más, o que más rápidamente manifiesta con síntomas el paciente, es todo lo que es la cintura escapular. Entonces al paciente le cuesta mucho levantar los brazos, y una de las cosas que le llama más la atención es que, por ejemplo, no se puede peinar. No solamente afecta a la cintura escapular, sino también la cintura pelviana, los músculos de la deglución, los músculos respiratorios, esto es a medida que la enfermedad va avanzando. Y también tienen síntomas generales. En el laboratorio tenemos acelerada la eritrosedimentación, el factor antinúcleo positivo, disminución, todo lo que es pancitopenia, disminución del complemento, las enzimas musculares están aumentadas, entonces va a estar aumentada la CPK, la LDH, la aldolasa, todo lo que es la parte, las enzimas hepáticas también. Los autoanticuerpos que son específicos para la dermatomiositis son los anticuerpos antisintetasa, el anti-HOP1, el MI2, el SRP, y en un paciente que tiene manifestaciones cutáneas, que viene a la consulta y que manifiesta sobre todo la imposibilidad de un acto frecuente como es peinarse o levantar los brazos, sospechar este tipo de patología autoinmunitaria, derivar a un reumatólogo, y dentro del laboratorio con estos anticuerpos específicos para esta colagenopatía, también se le puede pedir, o el reumatólogo va a pedir, un electromiograma. El tratamiento generalmente también es de la droga de elección, que es el corticoide de altas dosis, también el tratamiento inmunosupresor. Se considera, como les decía, que es la colagenopatía más frecuente en niños, y cuando aparece en adultos, el síndrome paraneoplásico, y es de mal pronóstico, sobre todo el momento de diagnóstico, es decir, la edad, que el paciente manifieste disfagia, disfonía, astenia, todo lo que sea alteraciones a nivel del músculo estriado, no solamente las alteraciones a nivel de la piel. La próxima colagenopatía, que esta es bastante más frecuente que la anterior, es más frecuente de ver, tenemos a la esclerodermia. La etiología es autoinmunitaria, en donde hay también factores ambientales que la potencian o que la desencadenan, y es más frecuente sobre todo en mujeres jóvenes de edad fértil. Lo que se genera en la esclerodermia es un aumento en las fibras de colágeno 1 y 3. Si recuerdan la primera clase que yo les dije que las fibras de colágeno tipo 3 estaban más frecuentes o había más concentración a nivel de la dermis papilar porque permiten el intercambio con la epidermis, y las fibras de colágeno de tipo 1 son más estructurales, más de la dermis reticular. En esta patología, estas fibras de colágeno están normales, pero aumentadas en su cantidad. Las formas clínicas y la esclerodermia más frecuente de ver en la consulta es la forma clínica localizada o morfea, es altamente frecuente de ver. En estas, el paciente va a consultar generalmente porque se ve o alguien le dijo que presenta una lesión oscura, sobre todo en la espalda, en la parte dorsal o en la parte interescapular. Son lesiones que clínicamente se las ve con un color castaño, más subido del color de la piel normal, y que si la queremos plegar, si yo tendría la posibilidad de pellizcar o plegar esta lesión que marco con el mouse, es muy difícil, es muy indurada, adherida, y esto se da por este aumento de las fibras colágenas que le decía, que impiden que yo pueda plegar esta lesión. Entonces, cuando yo veo en la consulta una lesión parda, castaña, que al tocarla es difícil de plegar, pensemos en una morfea o una esclerodermia localizada en la piel. El diagnóstico de certeza lo va a dar la histología, cuando yo hago una biopsia de piel y histológicamente se vea este aumento de las fibras del colágeno. En general, la forma de morfea en placa es la más frecuente de ver, pero no es la única. También se pueden ver morfeas en forma de botas, la aparición de una morfea que se llama morfea lineal o en golpe de sable, que se da sobre todo la morfea lineal o en golpe de sable, se da en la frente y en el cuero cabelludo, y genera asimetría a nivel facial y alopecia definitiva. También podemos tener morfeas generalizadas, no tanto localizadas, y también la vi.
donde la esclerodermia está localizada a nivel de la piel, pero las lesiones de morfea son generalizadas a nivel de gran parte del tegumento. Entonces, en un extremo tenemos esta esclerodermia localizada a nivel de la piel, con esta placa o lesión color castaño, parda, difícil de plegar. Y en el otro extremo tenemos la esclerodermia sistémica, que ya tiene un compromiso a nivel de los órganos internos. En la esclerodermia sistémica, el compromiso es a nivel del tejido conectivo, con este aumento de las fibras de colágeno, que no va a estar solamente dado por lesiones que se traducen o que se ven a nivel de la piel, sino también que va a haber un aumento de este colágeno en los vasos sanguíneos y en los órganos internos. Sobre todo, el órgano más afectado en una esclerodermia sistémica es el esófago. Todo lo que es sistema digestivo va a estar alterado, pero el órgano que más frecuentemente da síntomas en una esclerodermia sistémica es el esófago, y la complicación más frecuente es la acalasia, la dificultad, es la alteración en la motilidad del esófago. Es decir, el esófago tiene un movimiento que permite que cuando uno trague, lleve la saliva, el alimento o el líquido hacia la parte digestiva por medio de movimientos, y en estos pacientes está alterada esa motilidad, generando lo que se llama acalasia. Entonces, un periodo extremo de esclerodermia hace que el paciente ya presente disfagia, que es una alteración a nivel de que el paciente ya no puede tragar. Pero no es el único órgano interno comprometido, el esófago, sino también podemos tener alteraciones a nivel de los pulmones, alteraciones renales, cardíacas, hepáticas. Y dentro de esta esclerodermia sistémica hay distintas formas clínicas. Podemos tener la esclerodermia sistémica, que está limitada o que puede ser difusa. Dentro de la esclerodermia o la forma clínica limitada, está comprometida la piel de la cara, del cuello, de las manos, del antebrazo, y el fenómeno de Raynaud precede en años a esta manifestación sistémica generalizada. Este fenómeno que vemos acá en la foto se da por esta esclerosis o esta disminución de la luz del calibre del vaso, producida por un aumento de las fibras de colágeno, que hace que el paciente, frente a un estímulo como por ejemplo el frío, se genere esta palidez o blanqueamiento distal de todo lo que es las zonas acrales, ya sea los dedos, que es la más frecuente, como los pabellones auriculares, a veces se da también en vísceras, en la lengua, pero es muy frecuente sobre todo en las zonas acrales del cuerpo. Otra forma de esclerosis limitada es el síndrome de Crest, en donde cada una de las letras que corresponde al Crest es un correlato clínico, como por ejemplo, la C de Crest corresponde a la calcinosis, que es depósito de calcio a nivel de los tendones. La R de Crest es el Raynaud, que se caracteriza por esta vasoconstricción paroxística. La E corresponde a la parte del esófago con trastornos en la motilidad, como les decía. La S es de esclerodactilia, en donde hay una alteración de estas fibras de colágeno en más a nivel de los dedos, que hace muy difícil que el paciente pueda plegar o doblar los dedos. La T corresponde a telangiectasia, sobre todo a nivel del rostro, de las manos. Y este síndrome de Crest está relacionado con alteraciones, sobre todo a nivel hepático, que genera una cirrosis biliar primaria, y a nivel de los pulmones con una hipertensión pulmonar. En cambio, en las formas difusas de la esclerodermia sistémica, hay compromiso en toda la superficie cutánea. Se da en pacientes jóvenes. La característica más frecuente de ver en estos pacientes es lo que se llama la fascia de pájaro, en donde este aumento de las fibras colágenas generan una fascia característica en donde se aumenta las fibras de colágeno a nivel de la piel del rostro, y esto produce un endurecimiento, la disminución de los surcos y de las arrugas naturales de la piel, una disminución de todo lo que sea los orificios, por ejemplo, de la boca, generando una microstomía, la nariz filosa. Por eso es la característica de la fascia que se llama fascia de pájaro. También tienen, aparte del Raynaud y de todos los trastornos que dijimos, sobre todo digestivos, en primer lugar, y resaltando todo lo que es la parte de la motilidad esofágica, también tiene alteraciones renales, respiratorias. En estos pacientes, aparte de tener el de pedir el laboratorio, como ya le fuimos pidiendo en el resto de los pacientes, los anticuerpos específicos, los anticuerpos anti-esclero70, anticuerpo anticentrómero, también tienen factor antinúcleo, tienen una pancitopenia, una BDRL falso positiva. En general, bueno, lo que se utiliza son vasodilatadores y antiagregantes. Recuerden que por este tema del aumento de las fibras colágenas a nivel del endotelio se genera una disminución de todo lo que es el calibre vascular, y necesita el paciente todo lo que es lo que aumente la vasodilatación. Como en todas patologías sistémicas, la droga más frecuente y la que más se utiliza es el corticoide en altas dosis. En una morfea, que es la esclerodermia localizada en la piel, uno de los síntomas más frecuentes que el paciente trae a la consulta es que, aparte de que alguien le vio esta lesión oscura, al paciente le pica. Entonces, este es un síntoma frecuente de consulta. Se utilizan corticoides o inmunomoduladores,
cremas que sean emolientes, hidratantes, y también lo que se pide es masajes de la piel como para ir ablandando todo lo que es ese tegumento endurecido por el aumento de las fibras de colágeno. Es muy frecuente la morfea, es una de las consultas más frecuentes de ver, no es algo que, como la dermatomiositis, que la verdad que yo no la vi, pero la esclerodermia sí. Y la segunda colágeno de mayor frecuencia es el LES, pero sobre todo el lupus discoideo, que es esta triada característica en zonas expuestas y no expuestas al sol, sobre todo en las zonas fotoexpuestas. ¿Hasta acá bien? Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En el caso de que presente un paciente de fenómeno de Raynaud y sabiendo que precede esta enfermedad, ¿le pide anticuerpos o se espera? Sí, yo la tengo en cuenta. Pregunto herencia, ¿viste? Tiene mucho de genética y precede en años. A veces lo que yo hago también es mandar al reumatólogo, se hace lo que se llama capilaroscopía, donde se ve el relleno capilar, sobre todo de las partes sacrales. Sí, yo la pido. Y en el caso de que todos los anticuerpos den positivos, ¿se puede hacer algún tratamiento como para evitar la lesión principalmente a nivel del esófago o de los órganos internos? Y ya te decía, sí, la droga de elección generalmente son corticoides en altas dosis, también se dan inmunosupresores. Esto es un tratamiento en conjunto con el reumatólogo o el especialista de todo lo que es las enfermedades autónomas. Se hace todo esto. En sí, el fenómeno de Raynaud, lo que se evita, lo que tenemos que pedir al paciente, de evitar todo lo que sea factores desencadenantes. El frío es uno. En general, el paciente viene a la consulta y te dice, no puedo sacar las cosas del freezer, porque enseguida se me ponen blancos los dedos. Eso hay que tenerlo en cuenta. O me agarra frío, no sé, salgo del mar en verano y ya se me ponen los dedos blancos, ¿viste? En pequeñas cosas cotidianas el paciente te va pidiendo el fenómeno de Raynaud, porque no es que va a venir a la consulta con los dedos blancos, ¿entiendes? ¿Ustedes ya habían visto colagenopatías en clínica? Sí, más o menos sí lo vimos mucho. Lo que más vimos fue lupus. Lupus. Y a ver, Sí, eso en las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas, pero dentro de las colagenopatías, sí, el lupus es el más frecuente, y dentro de los lupus, el discoideo crónico es el más frecuente que se ve en la piel. Y dentro del sistémico, el eritema en alas de mariposa, ojo con eso porque lo podemos confundir con cualquier otra cosa de la piel. Mismo con una rosácea muy florida lo podemos confundir. Como vos decías, la parte de las manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas, prestarle mucha atención a la diabetes. Mucha atención porque el paciente no es infrecuente de enterarnos o de ver o de que llegue un paciente a la consulta amputado. Sí, ¿qué me querías decir? Sí, quería consultarle la dermatomiositis si las lesiones eran pruriginosas. Pero no te estoy diciendo nada. No necesariamente. En el periodo agudo se lo ve como si le hubiera por ahí dado un golpe a un ojo, ¿viste? Que se da un edema bipalpebral unilateral rojo luminoso, como si le hubieran dado a una piña. Esa es en la parte más aguda. Después ya en la parte crónica no. Y no es tan fácil de hacer un diagnóstico. Se da sobre todo en pacientes que dicen no poder hacer esta acción, no puede levantar todo lo que es la cintura escapular, no puede levantar los brazos. ¿Qué más? La patología tiroidea es de todos los días en la piel. Todos los días viene gente que se le cae el pelo, que tiene las uñas que, ay doctora, mis uñas yo hago así, se me levantan por capas. Toco algo y ya se me rompieron. Eso es de consulta dermatológica diaria, frecuente. Del hipotiroidismo o hipertiroidismo serían las cutáneas una de las primeras manifestaciones, digamos. Sí. También el paciente hipotiroideo consulta por bolsas, porque acá abajo se le hace ese mixedema, que es un edema que es más gelificado, y tienen esa cara siempre como de cansada, abotagada, engrosada la piel. Pálida, fría, eso es más del hipotiroidismo. El pelo frágil, quebradizo, uñas frágiles. A veces, doctora, una pregunta que capaz me da cuenta. sí. ¿La acantosina hídrica siempre aparece en diabetes o puede aparecer en otras patologías? Mira, es altamente frecuente, y no solo en diabéticos, sino en insulino resistencia. Cuando viene, lo que el compañero estaba diciendo, son esos cuellos que son, el paciente viene a la consulta y dice, yo me lavo, doctora, pero siempre tengo como sucio el cuello, dice coloración marrón, que a veces tiñe todo el cuello y a veces deja, por ejemplo, en pacientes gorditos, deja el centro del pliegue blanquecino, que hace como que realmente parezca sucio. O en los pliegues, no solo del cuello, sino en los pliegues axilares. Y ahí hay altísima, por ahí, la glucemia está normal, pero la insulinemia está alterada. Claro, yo pregunto porque la otra vez, cuando fueron las votaciones, justo tenía delante mío un compañero que, bueno, se le veía que tenía acantosina hídrica y me estaba preguntando eso. Sí, es frecuente. Sí, eso no lo dije dentro de las... está bien que lo haya traído a la que es muy frecuente que vengan pacientes, sobre todo con exceso de peso, que tengan sobrepeso y que cuando vos le hagas el laboratorio, por ahí tienen un aumento en la glucemia y por ahí tienen una glucemia normal, pero una resistencia a la insulina. Sí, este compañero se veía que tenía sobrepeso. Sí, en general se da. No solo por eso, sino también por zonas de frote. En el sobrepeso, la piel, por el tema frote, roce continuo, también se manifiesta con lo que dijimos al principio, que era una de las lesiones elementales con el aumento de la coloración, del cuadriculado, de todo lo que es, ya sea, acá no es por rascado continuo, pero la piel también, por frote excesivo, se va a manifestar, va a cambiar. Y otra pregunta que me quedó, pero alguna vez escuché como que una persona que tiene bocio o hipotiroidismo, como que se le suele hacer unos pliegues en el cuello, ¿puede ser? Sí, indistinto. Okay.
a veces lo que ves es un ensanchamiento o el cuello como de buey, que es bien ancho, un cuello bien ancho, y bueno, pero no es algo que llegue a por algo dermatológico, sí por otras manifestaciones. Gracias. ¿Qué más? Dentro de la patología psicológica o psiquiátrica, dentro de las que les nombré, también hay una entidad que es muy frecuente, más de lo que uno piensa, que se llama dermatomimia, que es cuando el paciente simula una lesión de la piel por una alteración psicológica o psiquiátrica. El paciente, a veces, la más frecuente es que el paciente se escarbe, se saque la cascarita, se ulcere la piel y esta úlcera no tenga una manifestación o no haya algo, una entidad en la piel que genere este tipo de lesiones. Y eso no es infrecuente. Cuando ustedes vean úlceras de contorno bien regular, que da sobre todo donde le da la mano al paciente, los miembros, estas partes, las zonas escapulares, respeta donde ya no le da la mano al paciente, ya ahí la piel está bien. En líneas generales es lo que yo les decía, dermatomimia, y es de difícil tratamiento porque ya corresponde a otro tipo de tratamiento y el paciente muchas veces lo hace funcional. Se escarba, se saca, se ulcera. Otra patología que se da a nivel de la piel y que tiene un correlato interno son, por ejemplo, las tricotilomanías, en donde el paciente se arranca los pelos, a veces hasta se los come. No es infrecuente esto de ver. La onicofagia. Son cosas que por ahí yo no las puse dentro del Power y que, bueno, quería que las sepan porque son consultas frecuentes. ¿Alguna pregunta más? Si quieren pasar al práctico, mientras yo les puedo buscar alguna de estas manifestaciones que las vi en mi consultorio. ¿A qué le toca el práctico hoy? Yo tengo que dar. Comparto. ¿Quién? Yo. Dale, Agustín. Estoy justo con. Me preguntó Lautaro. ¿Cómo se llama? Partir. Sonido. A ver, ¿se ve ahí? Sí, ahora se ve. Buenas, doctores. ¿Qué tal? ¿Quién lo recibe? Dale, Brian, recibe a tu paciente. Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien, doctor? ¿Qué anda Acá. pasando? Cuénteme. Y mire, yo voy al gimnasio, levantando mucho peso. Sí. Y bueno, resulta que, ¿cómo se dice? Tengo ahí un conocido que me acompaña cuando hago peso y demás, que me veía que cuando terminamos de entrenar y demás, salíamos afuera, está un poco fresco, y veía que las manos se ponían así. Yo le decía que no joda, que qué sé yo, que es porque levanto mucho peso, digamos. Pero él me dijo que por las dudas debía consultar. ¿Hace cuánto venís con esto? Y esto ya hace un tiempo, pero yo no consultaba bien porque pensé que no era nada. Más o menos, tenías que hacer un Y número. tal vez estamos hace unos meses, 6 meses más o menos. Y me pasaba que, nada, Siempre te duele cuando salís. claro, en general sí, cuando termino de entrenar o algo, tomo frío. Y nada, como que se me lastima a veces, ¿vio? Entonces me hizo consultar. Una pregunta. Sí. ¿Te duelen las piernas o la espalda o los brazos cuando salís de ejercicio? Ahí va el propio cansancio del entrenamiento, claro, ¿no? Y un poco sí, un poco sí. ¿Qué le preguntarías aparte, Luciano? Sí. No te escucho, doctor. Te escucho muy mal. ¿Me escuchás? Ahí, Ahí te escucho te mejor. corto todo. No. Si tenías alguna otra manifestación en la piel, bueno. Te escucho muy cortado, soy yo solo. No, se escucha mal. Entiendo que preguntó si tiene alguna otra manifestación en la piel. A ver. Sí, tengo A ver. estas manchitas, pero nada, tal vez tengo la piel a veces medio como brillosa, que me decía mi compañero que también tenía que ver, porque todavía no se me veían mucho las arrugas, pero yo le decía que era porque me pongo cremita de Herbalife. ¿Y esa primera foto que mostraste, aparte de la primera, corresponde al mismo paciente? ¿La segunda parte de la foto? ¿Esto? Sí. Sí. Según lo que leí, debería. En algún momento. Entonces tenés esta manifestación también a nivel de la piel. Sí, evoluciones. Ulcerativas, digamos. ¿Vamos a una medicación, alguna crema, te pones las manos? No, no, no. Florencia, ¿se te ocurre preguntarle algo más? No sé. ¿A alguien se le ocurre? Yo preguntaría si tiene alguna dificultad para tragar o algo, pero principalmente si tiene alguna mancha oscura que se haya notado en el cuerpo, de un color más oscuro que la piel normal. No, yo al menos no noté. Pero sí tal vez un poco de reflujo, pero no sé si es relevante. Por ahí también a lo que yo me estaba refiriendo es preguntarle antecedentes familiares. Todo lo que es herencia, si tuvo algún episodio o factor desencadenante o agravante de esto. Recuerden que esto no es que va a aparecer de un día para el otro. En general aparece porque tiene un factor que desencadena. ¿Cuál es el factor que desencadena en general? ¿El frío? ¿Pero? Y muchas veces el trauma psíquico o físico desencadena. En el caso de Raynaud, sí. Claro. El frío, ¿no? Pero son pacientes que tienen una herencia, que tienen, es decir, que tienen con alguno
autoinmunitaria, a veces sobre todo a nivel de la patología autoinmunitaria, y como asociación estas colagenopatías. O sea, en general todo lo que es atopía con Como atopía. mayor susceptibilidad en general, ¿cómo se dice? No, Autoinmunidad. atopía alérgica. Ah, claro, no me confundí. No confundan eso. Acá lo que estamos viendo es que hay una colágenopatía, en este caso esta específicamente, pero todas tienen una alteración a nivel del sistema inmunológico. Es autoinmune. Claro. Bueno, no sé, no reviste demasiada dificultad esto porque lo terminamos de ver, o alguno tiene alguna duda. ¿El fenómeno de Raynaud es más asociado a esclerodermia o a otra patología? ¿O puede ser solo el fenómeno de Raynaud? No está solamente asociado a esclerodermia, puede estar relacionado con otra, pero la principal y la que precede en años es a la esclerodermia. Y no se da solamente con la palidez, tiene distintas etapas el Raynaud. Se puede tener eritema y hasta cianosis, se los ve como azulados a los dedos. No es solamente que uno lo va a ver de esta forma blanca, ¿eh? Y lo que está trayendo Agustín con esta foto es que lo que les quiero resaltar es que tratemos de evitar esta segunda parte de la foto con estas erosiones, úlceras, porque ahí ya vamos a tener otro nivel de problema. Porque recuerden que el endotelio acá está totalmente engrosado, entonces hay fibras de colágeno que generan esta alteración a nivel, sobre todo capilar, y no va a tener un flujo sanguíneo permeable con todo lo que es la oxigenación y los nutrientes, sobre todo a las partes sacrales, como la punta de los dedos, y si ya tenemos este tipo de lesiones, estamos en un problemita. Dejo de compartir. Dale. ¿Quién sigue? Ahí sigo yo. ¿Puedes ir a porque no me aparece la opción? Sí, puedo verla. ¿Cómo? Si puedo ir a la otra compañera que tenía porque no puedo Sí, controlar eso para compartir. voy yo entonces. A ver. ¿Se ve? Se ve. Bueno, hola doctores, vengo porque fui el otro día de picnic, estuve bastante tiempo al sol, y al otro día me salió esto y la verdad que nunca me pasó, no sé qué me está pasando. Bueno, ¿quién la recibe? Alguno que no haya hablado hasta ahora. Hola, ¿cómo va? ¿Hace cuánto que está así, más o menos? Y hace más o menos unos días, la verdad que la primera vez que me aparece esto en el cuello, en el pecho, pero en los ojos hace rato que me está pasando que se me hinchan, siento como que me cambia el color. ¿Siempre le pasó cuando estuvo al sol, como dijo recién? Sí. Bueno, sí, casi siempre es eso. Miren, chicos, pónganle power a esto. ¿Qué tal? ¿Te duele? ¿Te ¿Alguna pica? otra molestia? Sí, más que molestia siento que me está pasando que me estoy cansando mucho, yo vivo en un tercer piso y cada vez que tengo que subir las escaleras siento que no sé, no puedo, si tengo que ir a hacer las compras no puedo levantar las bolsas, tengo mucho dolor en el hombro, la verdad que me cuesta hasta vestirme a veces, siento mucho cansancio. ¿A alguien de la familia le pasó alguna vez? Mira, creo que a mi abuelo le pasaba algo parecido, pero la verdad no estoy muy segura. ¿Algún otro síntoma que tengas? No, más allá del cansancio, sí te puedo decir que a veces me cuesta un poco comer, como que me cuesta tragar. ¿Sólido, líquido? ¿Qué te cuesta? No, sólido. ¿Y los líquidos? No, los líquidos por ahora bien. ¿Fiebre tuvo en algún momento? Sí, hace unos meses tuve como una gripe, medio como que me tiré a la cama, pero la verdad que ni consulté, pero sí, para mí que algo me piqué, algo me agarré. ¿Cuántos años tiene? 50. ¿Y ha bajado de peso de casualidad sin buscarlo? ¿Sabes qué me parece que sí? Me veo como que la ropa me queda más grande, los pantalones tengo que usar mucho, tengo que usar más cinturones, sí, me parece que sí. ¿Es la única foto que tenés? Tenía esta, pero no sé si, porque no sé si la nombramos en el teórico, parece. Bueno, todos se basaron en la clase de hoy, más o menos. Sí, me parece que sí. Todo lo que ella fue diciendo, sobre todo la clínica que ella fue diciendo, esa dificultad en todo lo que es la parte de la estructura escapular o la dificultad que ella refería, aparte de las lesiones en la piel, nos hacen pensar en que hay algo más sistémico, algo más interno que compromete algún órgano interno. En el caso de ella, si bien no es una persona añosa, es una persona adulta, entonces tenemos que estar pensando que puede estar aparte relacionado con algo más que lo dijimos recién. ¿Con qué? Gracias. Pero bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más o si tiene dudas sobre esto. En líneas generales, por ahí, la primera foto, la anterior que vos pusiste, ponela de vuelta, no es algo que yo va a venir a la consulta y yo lo voy a diagnosticar. No pasa, no. Yo, si veo esto, puedo pensar, y más, si me dijo que se había estado al aire libre, puedo pensar desde algo alérgico, algo de contacto, hasta una dermatitis de Verloc, que la vimos en maculosa con la fitofotodermatosis, que por ahí es más lineal, pero no voy a ir directa a mi cabeza, no va a ser, wow, esta mujer tiene una dermatomiositis. No pasa, no es frecuente.
hay un montón de cosas previas que yo puedo pensar con un paciente que viene así, y que por ahí hubiera sido más rico traer eso al práctico. No es una patología frecuente. Para el práctico dan cosas que ya sé que ustedes no saben qué es frecuente y qué no, pero la intuición también marca que por ahí mezclen, que no sea solamente lo del teórico del día, porque si no, no es muy productivo, ¿sí? Bueno, no sé, ¿alguien más? Sí, yo tengo, pero también de hoy. Si no, doy mañana y... Ahora, si la tenés, hagámoslo, pero tenerlo en cuenta para los próximos prácticos. Si no, no tiene magia. No nos hace pensar algo que ya vimos hace 5 segundos. No sé por qué no me aparece. Abajo tenés que tener un icono que es un rectángulo con unas flechas. Sí, pero no me aparece la pestaña, Pablo, para compartir. Abrilo en tu escritorio. Después vas a ese rectángulo y te dice, a ver qué te dice, una ventana creo. Una ventana, tocas Sí, la pero ventana. solo me aparece el nick nada más. Alguien que le pueda dar una mano a la compañera que parece más técnico que yo. Si no, más de última, pasándolo a cualquiera de nosotros y nos ponemos la pantalla, ¿te parece? ¿Para qué estoy con la compu? Mostrar el grupo que cualquiera de nosotros compartimos. Ahí me fijo, ya, Doctora, ¿le paso una pregunta sobre el examen? Sí. ¿Ya sabes si va a ser oral o choice por escrito? No, todavía no. Seguramente va a ser escrito, pero todavía no tengo certeza. ¿Va a ser a la mañana? Lo conversamos todavía con Steffi. ¿Ustedes cursan a la mañana? Hay una compañera que dijo que a la tarde Lo más probable es que sea a la mañana, y para que todos obviamente puedan asistir. ¿Ustedes todos tienen la mañana disponible? Sí. Bárbaro. Sí. Bueno, ¿podés o no podés? No me abre el... No anda muy lenta la computadora. Bueno, entonces pásale a algún compañero para no estar esperando. No me abre WhatsApp. Si no, lo... Entonces, mañana presentás otro caso que no tenga que ver con las colagenopatías. Presenta un caso cualquiera que haga pensar a todos y de ahora en adelante así tiene que ser, ¿saben? Si no, no nos sirve. Bueno, listo entonces. ¿Listo, Tefi? Listo, Doc, seguimos mañana. Nos vemos mañana, si Dios quiere.